Usted también sabe qué es lo que ha estado pasando con Coneval, qué es lo que ha sucedido desde las modificaciones de directivos y nombramientos. Y para platicar de esto, ya hacemos contacto con Máximo Ernesto Jaramillo. Él presentó un artículo muy interesante titulado El linchamiento del Coneval, culpar al evaluador, y vamos a platicar con él al respecto. Muy buenos días, Máximo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás por allá? Pues bueno, acá tratando de entender todos estos temas que de pronto sobrepasan la agenda local y que se imponen a lo que platicamos diariamente en los estados, pero sin duda lo que sucede con Coneval sí nos debe poner todos a pensar qué estamos haciendo con quienes se encargan de darnos los datos que nos permiten entender cómo nos encontramos en este tema, por ejemplo, con la pobreza, ¿no? Claro, mira, es importantísimo, la verdad, lo que hace el Coneval. Sí, Digamos, no muchos lo sabemos como en la opinión pública, pero sí. tiene estas dos funciones importantísimas, que es evaluar cada 2 años el nivel de pobreza nacional y en los estados, cada 5 años en los municipios, Ujú. y además estar evaluando los programas sociales, tanto federales, pero también los locales de los estados allá con ustedes y también de los municipios, ¿no? Que en total son 4,000 programas sociales en todo a nivel nacional, ¿no? Entonces, digamos, es un cúmulo de trabajo grandísimo, ¿no? Es por eso que últimamente, con los últimos años que le han ido achacando más responsabilidades al Coneval, Sí. ha ido creciendo tanto su planta de personal como su presupuesto, ¿no? Entonces, sí, como comentas, esto que ha estado pasando dentro de hace casi 2 semanas para acá, que ha sido una crítica sistemática por parte del gobierno federal, tanto al Coneval como institución, como en particular al ahora ex director general. Ujú. Pues digamos, ha sido algo que nos hace desconfiar a muchos realmente de qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Este, no sé si, por ejemplo, ahí yo comentaba en el artículo, no sé si hayas visto que hay prácticamente dos argumentos que se están poniendo Así contra es, el Coneval, ¿no? así es. El primer argumento parte del presupuesto que se dedica a ellos, ¿no? Y dice que lo que dice en la mañanera López Obrador es que realmente ese presupuesto que va dedicado a la medición de la pobreza, pues sería mejor literal mandarlo a los programas sociales, ¿no? Así es. Lo que yo ahí comentaba es, pues, suena bien, tal vez para muchos hace mucho sentido, y pues es por lo que el tema ha ido escalando a nivel nacional, pero pues una vez que le ponemos cifras es cuando podemos como reflexionar más al respecto, ¿no? Y pues, por ejemplo, lo que yo ahí compartía era que si uno hace la suma solo de los 12 programas sociales más importantes a nivel nacional en este año, Ujú. muchos de ellos propuestos por López Obrador, lo cual está muy bien, suman alrededor de 220 mil millones de pesos, ¿no? Así es. Es una cifra grandísima, ¿no? Esos 220 mil millones de pesos, ¿qué tanto es respecto al presupuesto de Coneval? El presupuesto de Coneval no llega ni siquiera a 500 millones de pesos, Ujú. es decir, no es ni siquiera el 0,2% del total que se está invirtiendo en programas sociales. Y si Claro. uno piensa que esta inversión de 0,2% nos puede ayudar a tener una mejor guía, que aparte es independiente y autónoma, una guía de qué tan bien o qué tan mal se están gastando estos 220 mil millones de pesos, que no es una cifra nada Claro. despreciable, es cuando uno cree que sí hay una ventaja en estar gastando en el Coneval, ¿no? Ejemplos hay, por ejemplo, de programas sociales de programas de asistencia internacional del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, Ujú. que incluyen dentro de sus presupuestos una parte para evaluación, pues para evaluar si está sirviendo de algo o no lo que ellos donan, y a veces llega hasta el 10% o el 5% del total de la donación, ¿no? Entonces, cuando uno piensa que aquí solo estamos hablando del 0,2%, pues uno tiene como más idea de realmente de lo que se está hablando. Y la otra argumento que, Argumento. que pareciera está detrás de lo que está sucediendo con el Coneval, pues es más bien la parte política, ¿no? Sí, claro. Eh, por un lado, López Obrador, que ha dicho esto para otras instituciones autónomas, dice que durante el régimen anterior las instituciones autónomas estuvieron proliferando, ¿no? Como para Ujú. legitimar al régimen. Y tiene un poco, o sea, también otra vez tiene un poco de razón en cuanto al sentido común, porque la mayoría de estas instituciones autónomas, tanto la de evaluación de la educación, la de transparencia, la electoral y en este caso el Coneval, Ujú. son logros de la izquierda, pues, que eran de negociaciones, ¿no? Por ejemplo, el Coneval se aprobó en 2003 y
bueno, la Ley General de Desarrollo Social, donde se pone que tiene que existir el Coneval, se aprobó en 2003 a partir de una iniciativa de Julio Volvinic, que Sí. era diputado del PRD en ese momento. Entonces, en ese momento fue un gran triunfo, porque el Coneval, al final de cuentas, como se norma en la Ley General de Desarrollo Social de aquel tiempo y como luego se normó en la Constitución en 2014, Ujú. lo que pone es una especie de federalismo en quienes gobiernan al Coneval. Es decir, para la existencia del Coneval se rige, digamos, tanto por diferentes representantes de las secretarías federales como por los secretarios de desarrollo social de todos los estados y también algunos representantes de secretarías de desarrollo social de los municipios. Entonces, es una forma como federalizada de mantener la autonomía del Coneval. Eso fue algo que se ganó hace muchos años en el partido en el que antes estaba el actual presidente, ¿no? Entonces, digamos, es una propuesta de izquierda y eso nos queda claro a muchos. Otra cosa que también vale la pena pensar Máximo, sobre... perdón que te Sí, dime. interrumpa, perdón que te interrumpa, dame un segundito, vamos a ir a un corte comercial, son las 7:31, pero no me cuelgues, Claro. seguimos platicando de esto después del corte. De la mañana con 34 minutos, le recuerdo que podemos estar en contacto y que usted puede estar al pendiente de toda la información que generamos en Proyecto Puente, en nuestro portal proyectopuente.com.mx, las noticias, las opiniones, las entrevistas y además la transmisión que hacemos en vivo y en línea todos los días en proyectopuente.com.mx. Estamos platicando con Máximo Ernesto Jaramillo, él nos comenta o nos ayuda a comprender un poco lo que pasa con Coneval, qué significa esta crisis que tiene Coneval, y nos decía con base en su artículo dos argumentos que tienen que ver, que justifican esta crítica hacia Coneval. El primero nos dice: lo que gasta en medir la pobreza debería gastarse en el ataque a la pobreza. Es parte de los argumentos que se hacen para decir, bueno, ¿para qué tenemos a Coneval? Y la segunda dice poner en duda la necesidad de su existencia en cuanto a sus funciones. Y al respecto, antes de irnos al corte comercial, Máximo nos explicaba que precisamente la existencia de Coneval como un órgano autónomo es un logro de la izquierda mexicana, Máximo. Sí, así es, mira, como te comentaba, es esto, un logro también de la izquierda mexicana y se basa en dos premisas, digamos, el tener a una institución que haga estas funciones de manera autónoma, ¿no? Ujú. La primera es que quienes ejecutan los programas sociales no deberían ser aquellos mismos que evalúan los programas sociales, ¿no? Porque ahí Claro. tenemos pues un problema de incentivos. Si yo mismo me estoy evaluando mi desempeño del programa social, pues voy a decir Vas que me muy fue muy bien, bien, ¿no? claro. Exacto. Como ha pasado Entonces, mucho tiempo en la historia de México. ha pasado muchísimo. Y ahora, esto no significa decir que el Coneval ha logrado también muchísimo respecto a los programas sociales que evalúa, ¿no? Ujú. Porque hay muchos programas sociales que ha evaluado y que salen muy mal y realmente no pasa nada con el gobierno a pesar de que se recomienda cambiar. Pero Ajá. hay otros donde sí ha habido algunos cambios. Por ejemplo, la Cruzada Nacional contra el Hambre, que recordarás fue como el emblema de Sí, la política social bandera. de Peña, Sí, pues claro. no duró ni siquiera 3 años, porque las críticas de las evaluaciones de Coneval eran durísimas, ¿no? Así es. Entonces ahí se dieron cuenta que, pues bueno, ahí ya no había más que hacer y apagaron ese programa cerca de 3 años después de que comenzó el sexenio de Peña. Otro programa que también fueron muy duros con la crítica fue el de Primer Empleo de Felipe Calderón. Sí. También ese, al final de cuentas, se terminó quitando. Es decir, mal que bien, en algunos logros sí tuvo sobre las evaluaciones de programas sociales importantes de sexenios pasados. Igual ahora el gobierno federal quitó el programa Prospera, que Ujú. también es muy famoso y es reproducido a nivel internacional en otros países, pero también había críticas por parte del Coneval al programa Prospera. Entonces, al parecer, pues realmente sí está teniendo sus logros esta inversión, ¿no? Y la otra es eso sobre los programas sociales, y la otra es sobre la medición de la pobreza, que bueno, ahí es todavía más importante porque siempre sabemos que una de los primeros cifras que se dan para entender cómo le está yendo a un gobierno bien o mal es qué tanto ha subido o bajado la población en pobreza, ¿no? Entonces, el hecho de que lo haga, antes lo hacía el INEGI, por ejemplo, antes de que lo comenzara a hacer el Coneval, pero había ahí como un conflicto de intereses con el INEGI, porque el INEGI es el mismo que levanta la información de las encuestas con las que luego se saca la cifra de la pobreza. Ujú. Y de hecho, en 2015 cuando hicieron el levantamiento,
ese año, hubo algunas críticas en algunos cambios, digamos, en la forma en cómo ellos levantan la información con los hogares más pobres, que de repente resultó en 2016 cuando sacaron los datos que la pobreza, si uno tomaba los datos tal cual los estaba dando el INEGI, la pobreza había disminuido 30%, que fue Así un es. escándalo también en ese momento. Entonces, lo que el Coneval tuvo que hacer, porque es autónomo y porque no tiene este conflicto de interés, es hacer algo con esas encuestas para mantener que las cifras fueran comparables, ¿no? Entonces, tanto la parte de medición de la pobreza como de evaluación de programas sociales sí es muy importante que se mantengan en una institución autónoma como es el Coneval. Ahora, esta, no sé si tú lo identifiques o si tú lo tengas quizá detectado, pero es muy peligroso que este tipo de instituciones, específicamente como el Coneval, sean tachadas o sean afectadas en cuanto a su existencia, porque son ellas las que nos permiten evaluar el resultado de una política pública y que además, precisamente porque lo hacen en los estados, en los municipios y en la federación, eso los obliga en muchos sentidos a ser más imparciales con los resultados. Y eso nos da a Claro, nosotros un panorama sí. distinto, ¿no? Sí, totalmente. Digamos que al parecer, fíjate, al parecer todo este ataque comenzó desde hace 2 semanas. La Sí. semana pasada fue cuando se puso más intenso y fue cuando López Obrador dijo que de hecho contemplaban la desaparición del Coneval, que es difícil porque el Coneval está contemplado en un artículo constitucional, entonces se Ajá, tendría que hacer una reforma constitucional con 2/3 partes de las cámaras, lo cual parece que no lo vale tanto claro. para ellos, al momento eso parece, ¿no? Entonces lo que ya dijo esta semana es que bueno, que le volvieron a preguntar que sí lo iba a desaparecer y dijo, no se va a desaparecer. Pareciera que la idea fue más bien denostarlo, buscar en la opinión pública como crear esta narrativa en contra del Coneval y se habló mucho sobre los gastos de ellos, los gastos de su director, que Ujú, se mantiene diciendo el presidente que ganaba más de 220 mil pesos, ujú. cuando en transparencia uno encuentra que es casi la mitad de eso. Entonces, sí, realmente sí es muy peligroso esta embestida que hay para poner en duda digamos, lo que sale de ellos, ¿no? Al parecer no va a desaparecer el Coneval. Ajá. Ya, de hecho, ya cambiaron al secretario ejecutivo, pero sí hubo pues como una estrategia para tratar de poner en duda el trabajo de ellos y pues cuando salgan los resultados, que en unos días salen los resultados de la pobreza 2018, que eso no afecta todavía a López No, Obrador, esos así es. resultados refieren más bien al cierre del sexenio de Peña, Ajá. pero pues en unos años más tendremos los resultados sobre el sexenio de López Obrador y veremos ahí qué tan bien o mal toma los datos el presidente, ¿no? Pudiésemos prever, Máximo, que esta sea parte de la misma estrategia de comunicación, que tiene que ver más con política que con acción propia de gobierno o de políticas públicas. Es un asunto así de política electoral. Que mañana o pasado que Coneval diga, bueno, pues a lo mejor este asunto de repartir becas no es tan bueno, o a lo mejor este asunto de repartir más dinero directamente a los beneficiarios no es tan bueno. Le permita al gobierno federal decir, es que ellos no nos entienden, ¿no? Sí, literal es eso. También de hecho te habrás fijado que dentro del mismo discurso hay un cuestionamiento a lo que ellos llaman la técnica o a los tecnócratas, ¿no? Claro. Que está bien, bueno, Sí, 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 sí. cuestionar a lo que fueron los tecnócratas está muy bien, pero a la técnica tal cual, a evaluar, a medir la pobreza, eso es lo que pues es peligroso, ¿no? Y sí, coincido totalmente contigo, parece ser más bien un movimiento, pues en términos de narrativa y de política tal cual, Ajá. porque en algún momento ya se tienen que empezar a evaluar todos estos programas sociales de becas, se tiene que empezar a evaluar su impacto realmente, si los ayuda a salir de la pobreza, si los ayuda a realmente, por ejemplo, la beca de media superior, a que se mantengan en la Sí. escuela, a que terminen la escuela. Entonces, sí, va a ser esto es el inicio de algo que va a ser un estire y afloje durante los siguientes años, porque parece que sí va a seguir siendo autónomo el Coneval, Ujú. va a ser un estire y afloje de narrativa ahí y de Claro, cuestionar los datos de los otros, ¿no? claro. Ahora, ¿es posible que le afecten presupuestalmente a Coneval? Sí, totalmente, porque hay tal vez algo que no aclaré ahorita, pero
El Coneval se supone que es autónomo en Sí. la Constitución, eso se aprobó en 2014, pero la ley que debería regir esta autonomía nunca se hizo, ni Mm. siquiera, ¿no? Es algo pendiente en la Cámara de Diputados. Entonces, por el momento están en un limbo legal entre que son autónomos en la Constitución y que son desconcentrados de la Secretaría de Bienestar, bueno, de la actual Secretaría de Sí, Bienestar, claro. según la Ley de Desarrollo. Entonces, la Secretaría de Bienestar puede totalmente, dentro de sus funciones, restringir el presupuesto, el mismo presupuesto que hayan aprobado en la Cámara de Diputados, se lo puede restringir al Coneval. Entonces puede que también ahí esté el estire y afloje en los siguientes meses o años. Y entonces pudiésemos tener un Coneval sin lana para hacer las evaluaciones, incapaz de generar datos, ¿no? Totalmente, es algo que sucedió de hecho este año, que es lo que denunciaba el que ahora ya es ex Sí, secretario ejecutivo, ajá. que anunciaba que se aprobaron casi 100 millones para evaluaciones, pero de eso solo Hacienda tenía retenido prácticamente la mitad del presupuesto y les había dado a ellos solo la otra mitad. Entonces, al final de cuentas, ellos solo podían estar haciendo evaluaciones con 50 millones de pesos, ¿no? Que para evaluar, ¿cuántos dijimos? 4,000 programas Sí. sociales a nivel nacional, pues es una nada. Ahora, esta situación, Máximo, también obliga a Coneval a terminar haciendo análisis con base en los datos que le ofrece la propia autoridad y entonces todo va a estar genial en todos los estados, en todos los municipios y en todo el país. Totalmente, sí, si se basara solamente el Coneval en evaluar los programas sociales con la información que generan los mismos programas sociales, pues al final de cuentas, digamos, estaría prácticamente cerrándose ahí el círculo vicioso, ¿no? Lo que hacen normalmente ese tipo de evaluaciones, que son caras, pues, pero que son muy buenas, es más bien mandan a levantar Así es. información directamente con los beneficiarios, directamente a las comunidades, pues para conocer realmente la situación más allá de lo que dicen las autoridades. Pues bueno, esperemos, Máximo, que esta situación termine en algo, pues más, pues que no le veo camino fácil, ¿no? Pero que termine en el mantenimiento de la institución, que nos permita a los periodistas, a los analistas, a los estudiosos, a quienes forman parte de la academia en México, tener datos, pues reales o lo más reales posibles. Totalmente de acuerdo, sí, esperemos que camine, de alguna manera camine para algo mejor. Perfecto, pues muchas gracias primero por tu artículo, Máximo, y segundo por hacer contacto con nosotros y ayudarnos a comprender un poquito acá en Sonora qué es lo que está pasando con Coneval y cuál es la importancia de Coneval en el entorno de políticas públicas. Muchísimas gracias a ustedes y con gusto cuando necesiten hablamos. Muchas gracias, Máximo, que tengas excelente día. Igualmente, saludos. Le agradecemos.